Hebreos. Padre, tú que estás en el cielo y donde tú tienes el control absoluto de todos los acontecimientos, tú sabes, Padre Santísimo, que todo esto tiene que pasar porque así se habló por medio de la boca de los profetas, por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo, dándonos la confirmación de todos estos acontecimientos. Ahora, Padre glorioso, te pido que me llenes de tu palabra inspirada para edificar y retar a toda la persona que está escuchando, que el reto sea de que escudriñen las escrituras y que puedan encontrar la salvación en ti, Cristo Jesús, que eso es nuestra prioridad, predicar el evangelio de salvación. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces dice en el libro de Hebreos, iniciando en el capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. Ahora bien, ¿a cuáles padres? Estamos hablando a Abraham, a Isaac y a Jacob, que después Jacob vino a ser ¿qué? Israel, ¿verdad? Entonces vemos, en primer lugar dice que Dios, habiendo hablado en pasado, ¿verdad? Hace mucho tiempo, vean lo que dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios habla hoy en día como habló en aquellos tiempos a los padres por medio de los profetas? Y la respuesta es sí, Dios habla. Porque habló por medio de los profetas, pero ahora vamos a ver por medio de quién o a través de quién Él habla. En el verso 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces aquí vemos que Dios habló en tiempos pasados por medio de los profetas, a través de los profetas, indicando que el profeta que recibía la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo comunicaba tal y como debería de ser. Pero hay que recordar que también muchos profetas hablaban, pero eran profetas falsos. Daban el mensaje y se presentaban al pueblo de Israel como hoy en día se presentan. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Daban mensajes diciendo que habían recibido palabra de Dios y ellos se engañaban a sí mismos, creyendo que porque ellos decían que Dios les había dado el mensaje, que Dios estaba obligado a que se cumpliera lo que ellos hablaban, hablando lo que no era de Dios. Y hoy en día vemos que no ha cambiado nada. Hay personas que hacen cadenas de oraciones.
Son personas que no tienen una relación con Dios, no tienen el conocimiento de Dios, no tienen al Espíritu Santo, pero ellos mandan cadenas de oraciones creyendo que Dios está obligado a cumplir lo que ellos dicen. Nada más porque usan el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que Jesucristo dice en su palabra? Que cuando llegaron y le dijeron, maestro, maestro. Y él dijo, no todo el que me dice maestro es hijo de Dios. Y dijo, después de que ellos le dijeron, en tu nombre, ¿verdad? Echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre hicimos esto. Y Jesucristo les dijo, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Y qué es lo que dijo? Obreros de la maldad, de la iniquidad. Entonces vemos, ¿verdad?, que todo lo que los profetas que sí recibieron palabra de Dios, que sí recibieron mensaje de Dios, Jesucristo viene y confirma o afirma esas cosas. Entonces vemos en el verso 2, dice que en estos días, en estos últimos días, nos ha hablado por medio o a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de ¿qué? De quien hizo también el universo. Entonces ahora vemos, ¿verdad?, que Jesucristo es el que hizo ¿qué? Todo el universo. Verso 3 dice, Él es, pongan atención aquí por favor, muy importante este pasaje. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la mano derecha de la majestad en sus alturas. Es decir, se sentó a la mano derecha del trono de Dios. Pero vean qué hermosa escritura, qué hermoso pasaje bíblico. Dice, Él es el resplandor de la gloria, de su gloria. Y luego dice que es la expresión, es decir, la representación exacta, indicando que ahí no hay copia, indicando que Jesucristo es ¿qué? La expresión, la representación exacta de la naturaleza de ¿quién? De Dios. En toda la esencia, ¿verdad? En toda la esencia de lo que es Dios, se nos presentó, se nos manifestó en Cristo Jesús. La naturaleza santa, la gran grandeza de Dios, una imagen que no ha sido corrompida, una imagen que se mantiene cabal, completa. Entonces, ahí vemos que dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Muchas de las veces hemos escuchado, ¿verdad? ¿Quién sostiene la tierra? No sé si ha escuchado esa pregunta. ¿Quién sostiene la tierra? Y aquí nos enseña
que la tierra, porque dice ahí todas las cosas, ¿verdad? Incluyendo la tierra, es sostenida por el poder de su palabra. Los mares nunca han abandonado su lugar porque están sostenidos por la palabra de Dios. Todo el orden que con lo que Dios creó todo el universo, todas las cosas están sostenidas por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y a nosotros quién nos sostiene? Porque yo considero que dice, ¿verdad?, que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, ¿por qué hay tanta desesperación con los acontecimientos que acaban de ocurrir? ¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tanta desesperación? ¿Y por qué la gente entra en un pánico totalmente desesperanzados, sin esperanza alguna? Porque no conocen el poder de la palabra de Dios que los puede sostener. Y aparte de sostener, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados del Hijo, se sentó a la diestra, a la mano derecha de la majestad en las alturas. Porque estas personas siguen sin el conocimiento de que el que puede perdonar los pecados, el que puede purificar los pecados, es Cristo Jesús. Es demasiada la tristeza cuando vemos que están haciendo limpieza de los escombros, específicamente en la Ciudad de México. Y lo primero que van y ponen es una imagen representando la idolatría. ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no buscan obtener el perdón de Dios? ¿Por qué el pueblo de México sigue poniendo una imagen que es repudiada por Dios? Porque es idolatría. Y continúan viviendo sin ser purificados de sus pecados. Y luego vemos por qué hay tanta corrupción. Porque no hay ese acercamiento. Jesucristo está intercediendo, sentado a la derecha de Dios Padre, por toda la humanidad. Pero Él desea y Él quiere que nadie se pierda, pero que vengamos en arrepentimiento, arrepentidos, dejemos la idolatría, dejemos de no creer en Él y dejemos la desobediencia. Que la incredulidad y la desobediencia coexisten por igual. En el verso 4 dice, siendo mucho mejor, llegando a ser superior
a los ángeles, por cuanto ha, ¿qué dice? Heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es el nombre más excelente que él ha recibido? En el libro de Mateo, en el capítulo 8, por ahí en el verso 24-25, dice que cuando Jesucristo cruzó el mar y o el lago, también conocido como el lago, después de la tempestad, que los apóstoles fueron a despertarlo porque el barco se hundía, se soltó una tempestad fuerte, y Jesucristo dice que ustedes pequeñitos de poca fe. Después dice que bajan del barco y al entrar al lugar donde llegaron, se le presentan dos hombres endemoniados, poseídos por demonios, y vemos claramente cómo los demonios identifican a Jesucristo y le dicen: Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo. Los demonios saben identificar a Cristo Jesús, no creen en Él, no tienen una relación con Él, pero ellos saben que tienen un tiempo limitado, lo cual van a ser atormentados. Y veamos lo que dice en el verso 5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles le ha dicho alguna vez: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y será hijo para mí? Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo claramente que Dios está declarando que Jesucristo es su Hijo. Estamos viendo donde dice que Dios lo engendró. Y para que les quede claro, en la forma que lo engendró, no es en la forma que nosotros pensamos humanamente, sino que fue por obra del Espíritu Santo que la Virgen María quedó embarazada. ¿Sí? No hubo ningún otro acto que usted pueda pensar como persona humana, simplemente fue hecho, engendrado en santidad. Por eso es que se le llama Hijo de Dios, porque Jesucristo no fue engendrado por hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Y entonces Jehová declara que Él será el Padre de él, de Jesucristo, y Jesucristo será un hijo para Jehová. Verso 6 dice: de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y efectivamente sabemos que las Escrituras declaran que cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Muchos ángeles fueron ¿a dónde? A adorarlo. Los ángeles fueron y les dijeron a los pastores que había nacido el Redentor, el Salvador. Y las Escrituras declaran
que los ángeles fueron y lo adoraron. Y es exactamente lo que pasó. Pero ¿a quién de los ángeles Dios le ha dicho, tú eres mi hijo y yo seré tu padre? A ninguno de los ángeles. Verso 7 dice, de los ángeles, él dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El poder de la palabra declarado por Dios. En Salmos 104:4 dice, hablando de Dios, que hace de los vientos sus mensajeros y las llamas de fuego sus ministros. Entonces vemos el poder de la palabra de Dios. ¿Con qué razón dice que cuando la palabra de Dios, que cuando Jesucristo salva, el Hijo de Dios salva, de verdad salva? Porque ha sido declarada la palabra de Dios para darle salvación a aquella persona, y eso tiene poder. En el verso 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un cetro? ¿Verdad? Un cetro viene siendo un bastón, ¿verdad? Eso es lo que viene siendo un cetro. Entonces, lo que está diciendo él, que la vara, ¿verdad? ¿De qué? De equidad es el cetro, la vara de tu reino. Pero vean qué interesante es esto. Dios Padre le dice a Dios Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Qué interesante es esto, que el mismo Jehová Dios le llama Dios al Hijo, pero ¿cómo hay tantas denominaciones, aún sectas, donde dicen que el Hijo no es Dios? Y si nos ponemos a evaluar esto bien, a pensar bien, si Dios Padre declara a Dios Hijo Dios, ¿por qué es que el ser humano se rehúsa a reconocer a Jesucristo como a Dios Hijo? ¿No lo encuentran algo increíble? Y si no creen en Jesucristo como Dios Hijo, ¿ustedes creen que van a creer en el Espíritu Santo como Dios Espíritu Santo? No, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo desafortunado que es el ser humano en predicar, en enseñar lo que no es. Porque si la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios, debemos de creer que es Dios. Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo, entonces es Dios Espíritu Santo. De igual manera como Dios Padre es Dios Padre.
En el verso 9 dice, has amado justicia, refiriéndose a Dios Hijo, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, la maldad, por lo cual Dios, vean lo que dice Dios, Padre, tu Dios, ¿verdad? Te ha ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y efectivamente, ¿verdad? ¿Cuándo es que Jesucristo fue ungido? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y que se quedó en él. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ahora sí, ¿a qué ángel ha sido ungido con el Espíritu Santo? Por lo tanto, Dios le dio un nombre, ¿verdad? Sobre todo nombre. ¿Y quién es el que ha sido más ungido que Jesucristo? Cuando todos somos participantes de ese ungimiento. ¿Sí? Hermosa la palabra de Dios. Verso 10 dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Si vemos aquí, está hablando, ¿verdad? ¿De qué? De que Jesucristo, si lo leo de esta forma, dijera así, en el verso 10, también tú, Jesucristo, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por eso, vean lo que dice en el Salmo 10, confirmando o reafirmando, mejor dicho, lo que dice el verso anterior, que es el 9. En Salmos 45, del 6 al 7, dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de tu equidad es el cetro de tu reino. Verso 7, has amado la justicia y aborrecido el mal, por lo tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vemos quién puede mover el trono de Dios. ¿Y quién puede mover la fundación de la tierra? Los cielos. Bueno, la palabra de Dios declara que es el mismo Dios el que va a ¿qué? A remover cielos y tierra. Por eso dice, pasarán, pero su palabra nunca pasará, pero habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y mucha gente, falta de conocimiento, llega y dice, pero es que Dios creó la tierra y los cielos, ¿cómo es que los va a destruir? Muy lógico. La tierra está manchada de pecado. El cielo está manchado de pecado. ¿Dónde inició el pecado? ¿Acaso no fue cuando Satanás se rebeló a contra de Dios? Y dice la palabra que pecado fue encontrado en su corazón. Y si eso no le es suficiente para creer que el cielo fue manchado del pecado, entonces, ¿qué me dice que cuando se soltó la guerra y Satanás fue arrojado a la tierra? ¿Acaso no fue en el cielo donde pasó esa guerra? Entonces, ¿y cuál fue la razón? Rebeldía. ¿Y rebeldía es qué? Pecado.
Entonces vemos, ¿verdad?, lo increíble de la palabra de Dios. En verso 11 dice, ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Entonces, aquí estamos viendo quiénes son ellos, ¿verdad?, los que van a envejecer. Está hablando de la tierra en el verso anterior y los cielos, ¿verdad? Ellos, a eso se está refiriendo. Los cielos y la tierra, ¿verdad?, van a envejecer como una vestidura. Dice, pero tú permaneces. ¿Ven? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra, pero Dios, pero Jesucristo permanecen. Es increíble ver cómo denominaciones, religiones, se han encargado de distorsionar la verdad, de torcer la verdad, todo con el propósito y la agenda oculta de su plan, que no es inspirado por Jehová Dios, que es más bien inspiración satánica. Y la Biblia lo declara, que tienen una forma de Dios, pero en realidad no son de Dios, para que no se dejen engañar. Vean lo que dice en el verso 12. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán, ¿qué dice? Mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. En Salmos 102, 25, 27, del 25 al 27, perdón, dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Estamos viendo los acontecimientos de la tierra. Y Dios nos dijo que iban a incrementar los dolores de parto, como dolores de parto, es decir, que las cosas van a empeorar. Hay muchos políticos, hay muchas personas que se están encargando de decir que todo está mejor ahora, que ahora estamos mejor que nunca. Y la palabra de Dios dice que no, que los dolores van a incrementar. Y el hecho de que hoy en día tenemos más comodidades que antes, eso no nos hace mejores delante de Dios. No hay que engañarnos ni hay que ir engañando que el hecho de que antes no podíamos comprar un carro, no teníamos un celular, y que hoy en día es rara la persona que no tiene un celular, y es rara la persona que no tiene su propio vehículo. Eso no indica que estamos mejor. Si moralmente estamos más alejados de Dios, si no tenemos una relación con Dios, si no estamos viviendo
un compañerismo cristiano si no estamos viviendo en una comunión cristiana? Entonces, ¿cómo es que estamos mejor ahora? Cuando el respeto se ha perdido y lo inmoral cada día se manifiesta más, eso no es estar mejor que antes. En el verso 13 dice, pero ¿a cuál de los ángeles alguna vez le ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién Jehová Dios le ha dado esa promesa? Pero únicamente a Cristo Jesús. Es verdad que el rey David mencionó estas cosas inspirado por el Espíritu Santo para que después se llegara a cumplir. En Salmos 110:1 dice Jehová, le dice Jehová a mí, Señor, a mi Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para algunas personas que no saben lo que es un estrado simplemente es un banquito que hoy en día se le menciona banquito, ¿verdad? Algo lo cual usted se puede subir para alcanzar algunas cosas que normalmente no se alcanzan en la cocina o en un closet, ¿verdad? Ese es un estrado. Indicando otra vez que Dios está en control de todas las cosas. Indicando, ¿verdad?, que todos los enemigos de Dios van a ser derrotados. Van a estar bajo la planta de Dios, indicando que van a estar totalmente dominados y no van a poder a contra de Dios. Verso 14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Hablando de quién? De los ángeles, no de los demonios. Pero aún si Dios usa a los demonios para causarle problemas, para causarle situaciones a un ser humano, para que ese ser humano reconozca que necesita la protección y la salvación divina de Dios, aún esos demonios, si Dios los quiere usar para nuestra salvación, lo hace. Y mucha gente puede decir, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? No lo sé, pero lo que les estoy diciendo es que si Dios lo quiere hacer, Él lo puede hacer, porque tanto un demonio como un ángel son ministros de Dios. Dios tiene potestad sobre ellos. Y alguien me puede decir, oiga, pero Dios no haría eso. ¿Por qué no lo debería de hacer? ¿Acaso no ha leído donde dice que el Espíritu Santo abandonó, o el Espíritu de Dios abandonó al rey Saúl? ¿Y qué fue lo que le dio a cambio? Un espíritu que lo estuviera, ¿qué?, atormentando. Dios puede usar lo que Él quiera y Él puede hacer como Él le complazca mejor. La finalidad es que Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Jesucristo dijo que el infierno, o para algunas denominaciones o religiones o sectas dicen que no hay infierno, que porque la Biblia no lo menciona, pero dice el Seol.
si no le gusta la palabra infierno, que simplemente la palabra infierno nada más es del idioma latín, si el infierno, perdón, si el Seol no fue creado para el ser humano, el Seol fue creado ¿para quién? Para Satanás y sus demonios. Y si tampoco le gusta la palabra Seol, entonces el lago de fuego, ¿sí? El Abis, el Hades, indica que todo esto simplemente llega a una conclusión, que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y tengamos una relación con Dios para que se manifieste la salvación de Cristo Jesús. Por eso es que a través y por medio de la sangre de Cristo Jesús tenemos que la purificación de nuestros pecados. Por eso es de que son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces mi pregunta sería, ¿Dios habla? Y la respuesta es, sí habla. Hoy, por medio de Cristo Jesús. Y es tan hermoso saber que Jesucristo no nos dejó como huérfanos, porque nos dio el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro. Y Él nos va a dar a conocer todas las cosas que únicamente escucha de Jesucristo, de Dios. Y eso es lo que nos lleva a creer y a tener una relación íntima con Él. Ya no más desobedientes, pero creyentes. Y eso es lo que les pido en el nombre de Cristo Jesús, que busquen la divina y la única santa relación con Dios y verán que van a dejar la idolatría. Y cuando venga el acusador, Satanás, y les quiera meter miedo, aprendan a vestirse con toda la armadura de Dios, vístanse de Cristo Jesús, y cuando ustedes reciban el amor perfecto, ese miedo no va a existir, porque la manifestación del amor de Dios tiene más poder que cualquier miedo que Satanás o los demonios o la misma gente les quiera inculcar o meter en su mente.